Los tres países latinoamericanos oficialmente dolarizados, Ecuador, El Salvador y Panamá, tomaron esa ruta en contextos muy diferentes. Aunque muchas veces se ha presentado la dolarización como la fórmula mágica para poner fin a todos los males de una economía en crisis, lo cierto es que los economistas reconocen que tienen ventajas y desventajas. Con la dolarización puedes tener un crecimiento mediocre o un crecimiento fenomenal, porque la dolarización no es el único factor que lo determina, no es una panacea. En aquellos países donde la moneda local se ha devaluado y la inflación ha subido a niveles difíciles de controlar, la adopción del dólar suena a estabilidad, principalmente porque es la divisa de referencia internacional y el refugio de los inversores cuando llega una crisis. Pero en el largo plazo puede tener efectos negativos. La dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco. Panamá adoptó el dólar como moneda oficial junto al balboa, su moneda nacional, en 1904, poco después de constituirse como Estado independiente y bajo la influencia directa de Estados Unidos. En aquel entonces asumió el control del Canal de Panamá. En Ecuador, la economía atravesaba una crisis tan profunda que la dolarización fue concebida como la última carta para salvar a un país que estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegó al 96% y una moneda nacional, el sucre, completamente devaluada. Así fue como el 9 de enero del año 2000, el presidente Jamil Mouahad dolarizó la economía ecuatoriana, en medio de un clima de polarización política que provocó la salida del gobierno. Al siguiente año, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunció que el país utilizaría dos monedas, el colón y el dólar. Pero apenas los colones dejaron de circular, el dólar se transformó en la única moneda del país. A diferencia de Ecuador, que cambió su moneda porque está en medio de un shock económico, la dolarización salvadoreña respondió más bien a un asunto que le ha permitido a los tres países, especialmente a Ecuador y El Salvador, evitar el riesgo de una devaluación profunda y repentina, un fantasma que por décadas ha perseguido a las economías de la región. La dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales. Al principio, la medida generó resistencia. En el caso de Ecuador, generó una ola de protestas y profundizó aún más las crisis políticas que había en el país. Pero con el paso de los años se transformó en una decisión muy popular que hasta el día de hoy cuenta con la aprobación mayoritaria de la población, incluso a pesar de que la economía está en serios problemas. Los más críticos suelen poner a Ecuador como un ejemplo del fracaso de la dolarización, que la causa de la crisis de un déficit cercano a los 8 millones de dólares, que nada tiene que ver con el tipo de moneda que utiliza el país. A pesar de tener una de las contracciones económicas más grandes de la región, no hay inflación, ni corridas bancarias, ni fuga de capitales. El sistema financiero está en una situación relativamente estable pese a la crisis. El riesgo de tener moneda propia es que en aquellos países donde las instituciones son débiles y no está clara la separación de poderes, los gobiernos terminan presionando a los bancos centrales para que impriman más billetes y eso hunde a la moneda local. Si Ecuador no hubiera dolarizado, estaría más mal, porque el dólar ha sido un ancla que evita la inflación y protege el ahorro de las personas. Si bien se controló la inflación y generó estabilidad de precios, provocó una serie de efectos negativos, tanto en Ecuador como en El Salvador. La dolarización distorsionó los sistemas de precios internos, haciendo que los países se volvieran más caros para su propia gente. Al ocurrir este fenómeno, algunos bienes de consumo se volvieron inaccesibles para la mayor parte de la sociedad y la desigualdad terminó consolidándose. Desde otra perspectiva, uno de los efectos más negativos que tuvo la dolarización fue la destrucción de la industria local
y por lo tanto la generación de desempleo. Los países dolarizados se convirtieron en economías importadoras de productos, básicamente porque se desindustrializaron. Al analizar los tres países, el diagnóstico es bastante duro. Ecuador vive de la exportación de materias primas, principalmente petróleo, mientras que El Salvador vive de la exportación de su fuerza de trabajo. El principal producto de exportación de El Salvador son los migrantes. El Salvador ha tenido que asumir un enorme costo social. Ha pagado la dolarización con el dolor de los migrantes. La dolarización contribuyó a que el país viva de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior, un problema que acentúa su dependencia de la mayor economía del mundo. Y Panamá se convirtió en un paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo. Otro aspecto complejo de la dolarización es que los países tienen muy pocas herramientas para defenderse de los shocks externos, porque no pueden ajustar el tipo de cambio para suavizar el impacto de los ciclos económicos. Aparte de ser una reforma económica, la dolarización también tiene un fuerte componente político. Por un lado, limita el margen de maniobra del gobierno de turno al impedir que recurra a la impresión de billetes para financiar el gasto fiscal. Y por otro lado, lo hace depender de las decisiones que toma Estados Unidos en términos de política monetaria. Si la dolarización fuese el antídoto contra las crisis, la mayor parte de los países de la región la habrían adoptado. Pero, como lo muestran los tres países dolarizados de la región, las causas y los efectos son muy diferentes en cada caso. Por lo tanto, la receta que funciona en un país no necesariamente tiene que funcionar en otro.